Siguiendo con el principio de aumento de entropía en un sistema aislado, si nosotros considerásemos al universo como un sistema aislado, porque consideramos que no puede intercambiar nada fuera de todo el universo, pues cualquier proceso real, es decir, cualquier proceso irreversible que tenga lugar en el universo, siempre aumentará la entropía del mismo. Si un proceso fuera ideal, pues la entropía permanece constante, pero como todos los procesos que tienen lugar en el universo son reales, pues la entropía del universo siempre aumenta. Dado que en la vida real solo ocurren procesos irreversibles, la entropía del universo está aumentando de manera continua cada vez que ocurre cualquier proceso, como la expansión de un gas, el desplazamiento de un coche que tiene que vencer el rozamiento del aire, etcétera, etcétera. Esto sería un posible enunciado alternativo del segundo principio, es decir, que la entropía del universo siempre aumenta. También, por ejemplo, el enfriamiento de un cuerpo sólido hasta la temperatura ambiente, una transferencia de calor con una diferencia de temperaturas finita. Todos estos procesos son irreversibles y por lo tanto hacen aumentar la entropía del universo. Estudiemos en detalle el último caso que hemos comentado, el enfriamiento de un cuerpo sólido hasta la temperatura ambiente. Para ello vamos a estudiar cómo sería el enfriamiento. Tenemos una masa M, un sólido con una masa M y un calor específico C, que se encuentra inicialmente a una temperatura T mayor que la temperatura ambiente, T infinito, y se deja enfriar hasta la temperatura ambiente, hasta esa temperatura T infinito. Y queremos determinar cuánto sería el aumento de entropía del universo. Para ello, la variación de entropía en el universo pues sería la variación de entropía que tenemos en el sólido más la variación de entropía que tenemos en el entorno. Vamos a calcular cada uno de esos dos términos. Es decir, yo tengo un sólido con una masa M que está inicialmente a una temperatura T lejos de la temperatura ambiente T infinito. Y hay una transferencia de calor desde el sólido a la temperatura T hasta la temperatura T infinito. Si hacemos un balance de entropía en el sólido, pues si calculamos, la variación de entropía en el sólido, pues sabemos que la variación de entropía en el sólido, de acuerdo al modelo de líquido ideal incompresible, sería la masa por su calor específico por el logaritmo neperiano de la temperatura final, que sería la temperatura ambiente una vez que se ha enfriado, dividido por la temperatura inicial T. La variación de la entropía del sólido es fácil de calcular. Ahora, la variación de la entropía en el entorno es más complicado, porque no puedo escribir masa por calor específico, porque el entorno es el resto del universo, que no podemos caracterizarlo con una simple masa y un calor específico. Para determinar la variación de entropía en el entorno, la vamos a calcular de acuerdo a la definición que hemos visto de variación de entropía en este tema, que la variación de entropía en el entorno será igual a la integral de diferencial de Q dividido por T en la frontera del sistema, en un proceso internamente reversible. Para que este proceso de enfriamiento fuera internamente reversible, no debería haber diferencia de temperaturas entre la superficie del sólido y el ambiente. Pues bien, si suponemos que esta superficie estuviera a la misma temperatura T infinito que el ambiente, alejados del sólido, tendríamos un proceso de transferencia de calor internamente reversible, porque no existe una diferencia de temperaturas entre la superficie del sólido y el ambiente. En ese límite, pues tendríamos un intercambio de calor Q dividido por la temperatura de la frontera, que sería la temperatura ambiente T infinito. Ese calor, porque ahora estamos calculando la variación de entropía en el entorno, respecto al entorno el calor es aportado, con lo cual esto será positivo. ¿Cuánto vale este calor que extraemos del sólido y es cedido al ambiente? Si aplicamos la ecuación del balance de energía, primer principio, pero al sólido, pues nos diría que la variación de energía interna en el sólido tiene que ser igual al balance neto de calor menos trabajo. No hay intercambio de trabajo, este término vale 0, con lo cual la variación de energía en el sólido, que sería su masa por su calor específico por temperatura final T infinito, menos la temperatura inicial T, es igual al calor intercambiado.
Lo que ocurre es que en el sólido este calor es extraído y tal y como está expresada la diferencia de temperaturas, T infinito es menor que T, con lo cual este calor sale negativo. Para introducirlo en el cálculo de la variación de entropía del entorno lo tengo que poner como positivo. Por lo tanto, para ponerlo positivo lo que vamos a hacer es llevarnos este término ahí, pero le cambiamos la diferencia de temperaturas, la ponemos al revés. Sería masa por calor específico por T menos T infinito, para que quede positivo, dividido por T infinito. Y esta sería la expresión de la variación de entropía que tenemos en el entorno. Sumando la variación de entropía en el sólido, ecuación 1, más la variación de entropía en el entorno, ecuación 2, tendríamos la variación de entropía en el universo, el aumento de entropía en el universo. Para demostrar que esta variación va a ser siempre positiva, si lo representamos la variación de entropía dimensional dividiendo por masa por calor específico, nos queda esta expresión que depende solo de las temperaturas, de la temperatura inicial del sólido T y de la temperatura ambiente T infinito. Bien, suponiendo una temperatura ambiente de 300 Kelvin, si vamos aumentando la temperatura, vemos como cuanto mayor es la temperatura inicial del sólido, mayor es el aumento de la entropía del universo. Y en el límite en que la temperatura inicial del sólido tienda a valer los 300 Kelvin, que es la temperatura ambiente, si no hay diferencia de temperaturas, pues obviamente la variación de entropía sería cero, porque el proceso sería internamente reversible. Y aquí vemos cómo en este proceso de enfriamiento del sólido, con un incremento finito de temperaturas, proceso irreversible que hace aumentar la entropía del universo. Siguiendo con ese ejemplo que acabamos de hacer, en este ejemplo siguiente, el 7.3, nos pide demostrar que el proceso que hemos visto anteriormente, el proceso de enfriamiento de un sólido, si cumple la condición de que el número de Biot del sólido sea mucho más pequeño que 1, es un proceso internamente reversible. Es decir, si calculamos en este caso la irreversibilidad que se produciría internamente en el sólido, nos tiene que dar 0. Siempre que el sólido sea un sólido con un número de Biot muy pequeño. Recordamos del tema de conducción que el hecho de que el número de Biot sea mucho más pequeño que 1 implica que no hay diferencias de temperaturas en el interior del sólido. Todo el sólido está a la misma temperatura uniforme. Bien, partiendo de ese planteamiento, si planteamos la ecuación del balance de entropía para ese sólido, nos diría que la variación de entropía entre el estado inicial y el estado final tiene que ser igual a la integral del estado inicial al final, de diferencial de Q dividido por T en la frontera del sistema, más el término de irreversibilidades. El término de variación de entropía va a ser fácil de calcular, ¿de acuerdo? Será masa por calor específico por el logaritmo neperiano del cociente de temperaturas. Pero el que es complicado de determinar es esta integral que tenemos ahí. No obstante, como vimos en el tema de conducción, determinábamos cómo variaba la temperatura en un proceso de enfriamiento de un sólido con un número de Biot pequeño, ¿vale? Y esa integral sería menos Q punto, porque sería calor extraído del sólido, dividido por la temperatura de la frontera del sistema, integrando a lo largo del diferencial de tiempo. Esa potencia cedida será la de un coeficiente convectivo H por el área del sólido por la diferencia de temperaturas, T menos T infinito. Y en el denominador tenemos la temperatura T. Vimos que el proceso de enfriamiento, la temperatura de un sólido era igual a T infinito más temperatura inicial menos T infinito por la exponencial de menos T dividido por tau, donde tau era un tiempo característico del sistema, T sub I la temperatura inicial y T infinito la temperatura ambiente. Con lo cual esa temperatura la puedo sustituir ahí y T menos T infinito, que sería todo este término, lo puedo sustituir por ese otro. Y puedo resolver esa integral, con lo cual en este caso concreto, para un número de Biot mucho menor que 1, puedo determinar con precisión esta integral. Sustituyendo las expresiones que obtuvimos para enfriamiento de un sólido con un número de Biot pequeño, me queda esa integral que resuelta
me queda de esta manera. Finalmente es igual a masa por calor específico, porque aquí tau es, recuerdo su definición, masa por calor específico dividido h por a, con lo cual h por a y h por a se anulan, y me queda masa por calor específico por el logaritmo neperiano de la temperatura final, sería la temperatura ambiente, dividido por la temperatura inicial. De tal manera que de la ecuación del balance de entropía, este término acabamos de ver que es igual a esto, y la variación de entropía pues sería exactamente lo mismo, porque la variación de entropía para un sólido sería la masa por el calor específico por el logaritmo neperiano de la temperatura final, temperatura ambiente dividido por la temperatura inicial, con lo cual ambos términos son iguales, se anulan y me queda que la irreversibilidad es cero, es decir, proceso internamente reversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un sólido con un número de Biot pequeño, todas las irreversibilidades que hacen aumentar la entropía del universo ocurren externamente, ocurren en el entorno. En el interior del sólido, el proceso es internamente reversible. ¿Y por qué es internamente reversible? Pues porque cuando tengo un número de Biot pequeño, la temperatura dentro es uniforme y durante todo el proceso el interior del sólido existe siempre equilibrio termodinámico. Recordamos que en los procesos reversibles las propiedades internas intensivas permanecen uniformes en todo el sistema que estemos estudiando. Si tengo un número de Biot muy pequeño, implica que la temperatura, que es en este caso la propiedad interna intensiva que puede variar en el proceso, permanece uniforme en todo el volumen, en toda la masa del sólido, lo cual hace que el proceso sea internamente reversible. Todas las irreversibilidades que ocurren en el proceso de enfriamiento y que hacen aumentar la entropía del universo, como hemos visto anteriormente, pues ocurren externamente al sólido, es decir, ocurren en el entorno.